Tengo que decirles que tuvimos un fin de semana de Pascua increíble que experimentamos juntos, desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección en todos nuestros servicios. Casi 6,000 personas se reunieron aquí en Compass Church el fin de semana pasado. Es asombroso, sí, hermoso. Y aquí está la parte realmente genial. Cerca de 50 personas cruzaron la línea de la fe y comenzaron su nueva relación con Jesucristo. Y no solo 50 adultos en nuestros servicios, sino escuchen esto, más de 80 niños en nuestro departamento de niños tomaron la decisión de seguir a Jesucristo. ¿No es genial? Así que, amigo, eso no es poca cosa. Estamos agradecidos, estamos humildes. Todavía podría decir, estamos asimilándolo todo. Vimos a familias reunirse, vimos a amigos invitar a amigos, vimos muchos corazones en nuestra comunidad abrirse a Dios. Y solo quiero decir que si eres una de las muchas personas que quizás son nuevas aquí en Accomplish Church, realmente nos alegra que estés aquí. Y elegiste un gran momento para unirte. Ahora, esto es lo que sé que sucede después de un gran fin de semana como Pascua. La gente se va animada, se va inspirada, se va esperanzada, tal vez incluso un poco emocionada, ¿verdad? Escuchamos sobre la resurrección de Jesucristo, escuchamos sobre esta promesa de nueva vida y la gracia de Dios y piensas, sí, eso es exactamente lo que necesito. Pero luego llega el lunes y suena el despertador, ¿verdad? Y se derrama el café, los niños llegan tarde y el jefe te envía ese correo electrónico. Y miras tu cuenta bancaria y te das cuenta, mi cuenta bancaria necesita una resurrección. Y de repente, todos esos momentos espirituales del domingo, podríamos decir, chocan con la realidad de la vida cotidiana. Y la Biblia en realidad habla directamente sobre eso. Por eso te va a encantar esta serie. Proverbios capítulo 4, versículo 23, lo dice así: cuida tu corazón con toda diligencia, porque de él, de tu corazón, ¿qué sucederá? De él brotan los manantiales de la vida. Jesús lo resumió en Mateo 6:33 y simplemente dijo esto: busquen primero, díganlo conmigo, el reino de Dios. Así es. Entonces, en otras palabras, lo que estamos aprendiendo de la Biblia es que lo que sucede dentro de ti dará forma a lo que sale de ti. Lo que sucede dentro de ti va a moldear lo que sale de ti. Y lo que viene primero en tu vida va a influir en todo lo demás en tu vida. Y de nuevo, por eso creo que esta próxima serie va a ser realmente muy importante. Hay un par de cosas que he aprendido a lo largo de mis años caminando con Jesús. He estado caminando con el Señor por, ya sabes, un par de décadas o más. En la vida cristiana, lo que he aprendido es que nunca se construye sobre un solo momento poderoso o un solo fin de semana impactante, sino que más bien se moldea por lo que podríamos llamar las decisiones diarias en las que participamos. Se trata de lo que más importa. Cuando podríamos decir que la vida real, se vuelve real. Por eso estamos comenzando esta nueva serie llamada Lo que más importa. Estudiamos el libro de Santiago. A todos nos ha pasado que conduciendo se enciende la luz del motor. ¿Les ha ocurrido? Levanten la mano. Nos ha pasado a casi todos. De pronto todos somos mecánicos, ¿no? Aparentamos saber qué hacemos. Bajamos la radio por si ayuda y aguzamos el oído. Ojalá no sea nada grave. Pero lo que aprendemos es que estas luces de advertencia fueron puestas por el fabricante del vehículo. Podríamos decir que son pequeños regalos porque nos avisan que algo necesita atención antes de que ocurra un daño mayor. Así que con esa ilustración en mente, el libro de Santiago durante las próximas 4 semanas será para nosotros como una luz de revisión espiritual del motor. Con amor nos va a mostrar dónde nuestras prioridades pueden estar equivocadas antes de que toda nuestra dirección, se desajuste. Ahora, el libro de Santiago, solo un resumen rápido, Santiago es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia. Los teólogos dicen que el Evangelio de Juan se eleva como un águila por su descripción y comprensión de Jesucristo, y es cierto. Si ese es el caso, el libro de Santiago es el tipo de libro. Ese tipo de libro que simplemente entra directo a tu casa y observa tu calendario, tus palabras, tu dinero, tus conflictos y tus prioridades. Y te dice, oye amigos, sentémonos y tengamos una pequeña conversación. Santiago, como persona, era el medio hermano de Jesús. Así que Santiago era una persona profundamente espiritual. También es muy práctico. Y él quiere saber no solo lo que tú y yo creemos, sino también si esa creencia realmente está moldeando la manera en que tú y yo vivimos. Y ahí es donde vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar con esta verdad, que tus prioridades en realidad determinan tu camino.
Tus prioridades siempre determinarán tu camino. Otra forma de decirlo es esta: lo que más valoras dará forma a la dirección de tu vida. Tus valores van a moldear la dirección de tu vida. Ahora, esto no es una noticia nueva para la mayoría de nosotros, porque todos sabemos que esto es cierto en muchas áreas de nuestra vida. Esto es cierto espiritualmente, esto es cierto en las relaciones, esto es cierto financieramente, también es cierto emocionalmente. Podría plantearlo de esta manera: muéstrame tus prioridades y eventualmente te mostraré tu futuro. Tus prioridades van a determinar tu futuro. Así es como funciona la vida, ¿verdad? Nadie, especialmente los que están casados, saben de lo que estoy hablando. Nadie llega por casualidad a tener un matrimonio fuerte. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Tienes que trabajar en eso. Si nadie llega por casualidad a la madurez espiritual, nadie llega por casualidad a la sabiduría. Nadie construye accidentalmente una vida centrada en Jesús. No, tú y yo nos movemos en la dirección de lo que valoramos consistentemente. Hacia lo que valoramos nos movemos. Por eso hoy, ya sea aquí, en otro espacio o en línea, dos personas pueden estar en el mismo servicio, oír la misma verdad y cantar lo mismo, pero salir por caminos distintos. ¿Por qué? Porque no cambia tu vida solo lo que escuchas, sino lo que decides priorizar de ello. Así que si eres nuevo en la fe, tal vez eres nuevo aquí en Compass Church o tal vez solo estás tratando de encontrarte. Podríamos decir, volver a encontrar tu base espiritual. Entonces, esta próxima serie de 4 semanas realmente te va a ayudar. Santiago te va a ayudar. Y para personas como yo, tal vez has estado caminando con Dios durante años. Santiago también te va a desafiar a ti. Porque lo reconozcamos o no, tu vida, independientemente de si lo aceptas o no, ya se está moviendo en la dirección de tus prioridades más profundas. Está sucediendo ahora mismo. Así que, con eso en mente, ¿por qué no sacas tus notas? Veamos el punto número 1. El punto número 1 simplemente dice: hagamos de la sabiduría de Dios tu prioridad. Así que adelante, escribe esa palabra, prioridad. Entonces, si tus prioridades van a determinar tu camino, una de las primeras preguntas que debes hacerte es esta: ¿quién o qué? ¿Quién está moldeando la manera en que pienso? ¿Por qué no te haces esa pregunta a ti mismo? ¿Quién está moldeando la manera en que piensas? Verás, tu vida siempre se mueve en la dirección de los pensamientos dominantes en tu mente, tus valores más profundos y los hábitos de las decisiones que tomas una y otra vez. La Biblia va directo al grano en Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice así: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Quién hace qué? Que da generosamente a todos sin reproche. Y cuando le pidas, ¿qué pasará? Se le dará. Ahora, me encanta ese versículo porque no dice si alguno de ustedes carece de problemas, presión o confusión. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, y no sé tú, pero yo me identifico con ese versículo, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. Ahora, ¿por qué? Porque aquí está el asunto. El mayor problema en la vida a menudo no es lo que tú y yo estamos enfrentando, más bien es cómo lo estás enfrentando. No es lo que enfrentas, sino cómo lo enfrentas. De nuevo, volvamos a nuestras dos personas, ilustración. Por eso dos personas enfrentando exactamente lo mismo. El mismo tipo de tormenta en la vida, y una se desmorona y la otra se fortalece. Quizás lo has visto en tu vida. Es exactamente la misma presión. Es la misma incertidumbre, la misma injusticia o lo que sea que haya pasado en esa situación, pero uno ha aprendido a buscar la sabiduría de Dios. Ahora, aquí está la verdad. Todos los que estamos en esta sala, todos los que participamos hoy, todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría en nuestros matrimonios. Necesitamos sabiduría en la crianza, en el noviazgo y en las finanzas. Necesitamos sabiduría en nuestro liderazgo, en los conflictos, en elegir qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, o cuándo simplemente sonreír, alejarse y decir algo como: Jesús te ama y yo lo intento. Lo dejaré ahí, ¿de acuerdo? Verás, la sabiduría no es solo conocer un conjunto de hechos, ¿de acuerdo? Eso es conocimiento. La sabiduría es saber qué hacer con ese conjunto de hechos o la verdad que ya conoces. Y así, de nuevo, sabemos que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Verás, el conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Lo es, puedes buscarlo después. El tomate es una fruta. La sabiduría es saber. Nunca ponerlo en una ensalada de frutas. No sabe bien. Pueden anotarlo. Es consejería pastoral gratuita.
Estaré aquí todo el fin de semana si necesitan más. La Biblia dice, si os falta sabiduría, a nosotros también. ¿Qué? Dilo conmigo. Si te falta sabiduría, deberías Preguntar. Dios. Pídelo a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Así que esto no es algo que tú y yo podamos fabricar. No es algo que encuentres navegando por tu teléfono o desahogándote con el amigo adecuado. No es algo que encuentres confiando en tus emociones en el calor del momento, que muchos de nosotros tendemos a hacer. La sabiduría comienza cuando te detienes y dices en una situación, Dios, ahora mismo necesito tu perspectiva más que la mía en esta situación. Ahora, amigo, este es un punto clave de inflexión espiritual para muchos de nosotros, porque esto es lo que he aprendido en mi vida. Las personas inmaduras tienden a asumir que ya saben lo suficiente. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Las personas orgullosas tienden a apresurarse. Y he aprendido que las personas sabias tienden a ir más despacio y a preguntarle a Dios. Ahora déjame darte un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Eso le pasó a un hombre llamado Salomón, quien fue rey en el Antiguo Testamento. Lee su historia en Primero de Reyes, capítulo 3. Al asumir el liderazgo del pueblo de Dios, Salomón sabía que como nuevo rey estaba completamente sobrepasado. Y así, cuando Dios le preguntó qué quería, Salomón no pidió riquezas, no pidió una vida larga, no pidió la caída de sus enemigos, que tal vez nosotros estaríamos tentados a pedir, alguna de esas tres cosas. En cambio, la Biblia destaca en 1 Reyes 3, versículo 9, que él pidió una mente comprensiva, necesitaba sabiduría. Preguntó si había alguna manera en la que él pudiera liderar. Bueno, si tuviera la capacidad de poseer la sabiduría divina para poder discernir entre el bien y el mal como nuevo líder. Y la Biblia lo dice. Preguntad, en realidad le agradó al Señor. Y Dios no solo le concedió a Salomón una sabiduría increíble para su vida, sino que también lo bendijo más allá de lo que él podía pedir. ¿Por qué? Porque cuando Salomón hizo de la sabiduría de Dios la prioridad en su vida, Dios le dio la dirección que necesitaba para el camino que tenía por delante. Volviendo al versículo 5 del capítulo 1 de Santiago, también dice que Dios dará generosamente a todos si piden sabiduría sin reproche. Santiago 1.5, en otras palabras, a Dios no le molesta por tu necesidad de sabiduría. Eso es importante. Dios no está en el cielo poniendo los ojos en blanco, oh vaya, eres tú otra vez. ¿No puedes conseguirlo a la primera? ¿Bien? No, Dios es un buen padre y le encanta que sus hijos acudan a Él en busca de guía. Y lo menciono solo porque es importante que algunos de ustedes lo entiendan. Porque tal vez algunos de ustedes crecieron en ambientes donde hacer preguntas se sentía un poco inseguro. Quizás te hicieron sentir pequeño o poco inteligente, o tal vez la gente actuaba irritada cuando solo necesitabas un poco de ayuda. Pero amigo, ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Dios. Cuando vienes a Dios sinceramente pidiéndole sabiduría, Dios no te va a avergonzar. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Bien, y luego la Biblia va a añadir algo importante en los versículos 6 al 8. Vamos a ponerlo en la pantalla. La Biblia dice, pero cuando le pidas, asegúrate de que tu fe esté solo en Dios. No dudes, porque una persona con lealtad dividida es tan inestable como una ola del mar que es llevada y sacudida por el viento. Esa gente no debe esperar recibir nada del Señor. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede aquí? Eso no significa que nunca puedas hacerle una pregunta a Dios. De hecho, acabamos de aprender que si necesitamos sabiduría, podemos ir a Dios y pedírsela. La Biblia no está diciendo que nunca puedas tener dificultades para entender lo que se supone que debemos hacer. Simplemente está diciendo que no te acerques a Dios con una mente dividida. En otras palabras, no pidas la sabiduría de Dios mientras secretamente planeas ignorarla a sus espaldas. Eso se llama tener doble ánimo. Tener doble ánimo es como decir, Dios, ¿podrías guiarme? Mientras sigues manteniendo ambas manos en el volante. Y la Biblia dice que ese tipo de vida dividida va a crear en tu vida un montón de inestabilidad. Quizás por eso algunos de ustedes sienten que su vida está un poco inestable en este momento. Es porque están viviendo una vida dividida. Están pidiendo sabiduría, pero están tratando de controlar todo.
Pero aquí está una de las mayores promesas de la Biblia. Cuando la sabiduría de Dios, se convierte en tu prioridad, lo que va a suceder es lo contrario. La estabilidad comenzará a crecer en tu vida día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Ahora, no será porque tu vida se vuelva automáticamente más fácil solo porque le pidas sabiduría a Dios. No, es porque tu alma ya no será guiada por las cosas que te hacen inestable. Cosas como el miedo o el orgullo, los impulsos o las presiones, sino que tu alma será guiada por Dios y por eso tendrás una estabilidad increíble. Así que antes de que el libro de Santiago nos hable sobre nuestro lenguaje, nuestras relaciones, nuestras finanzas, cómo manejar los conflictos, la perseverancia, todas esas cosas en nuestra vida diaria, todo comienza aquí. Y eso es, haz de la sabiduría de Dios tu prioridad. Porque cuando Dios moldea tu manera de pensar, Él comienza a dirigir tu futuro. Vamos al punto número 2. Haz de la palabra de Dios tu práctica. Haz de la palabra de Dios tu práctica. Así que si la sabiduría de Dios ahora es tu prioridad, entonces el siguiente paso va a ser un poco obvio. Tienes que hacer algo con lo que Él dice, porque no va a ser suficiente solo mirar la palabra de Dios y admirarla, la verdad de Dios. No va a ser suficiente solo estar de acuerdo con la verdad de Dios. No va a ser suficiente solo escucharla. En algún momento, esa verdad tiene que pasar de tus oídos a tu vida cotidiana. Eso es exactamente a donde la Biblia nos va a llevar a continuación. Esto es lo que dice. En Santiago capítulo 1, versículo 21, acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones. ¿Por qué? Porque tiene el poder de salvar sus almas. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, deben hacer lo que dice. De lo contrario, ¿qué dice? Solo se están engañando a ustedes mismos. Subraya eso y enciérralo en un círculo. Solo se están engañando a ustedes mismos. Porque si escuchas la palabra y no la obedeces, es como mirarte la cara en un espejo. Nos da esta gran imagen ilustrativa. Te ves a ti mismo, te alejas y en realidad olvidas cómo te ves. Pero si miras atentamente la ley perfecta, que es la palabra de Dios, si miras cuidadosamente la Biblia, eso te hace libre. Y si haces lo que dice y no olvidas lo que escuchaste, entonces ¿qué va a pasar? Dios dirá conmigo, te bendigo. ¿Por qué? Por hacerlo. Ahora, amigo, ese es un lenguaje muy fuerte. Ahora, Santiago no dice, aquí tienes una buena idea para que la pienses mientras tomas tu próxima taza de café. Él dice, lo que necesitas hacer es recibir la palabra y luego necesitas hacer la palabra. Recíbela y luego ve y hazla. Ahora, pongamos eso en práctica para ti y para mí. Eso significa que tú y yo podemos escuchar los sermones, podemos subrayar nuestros versículos, podemos llenar cuadernos, podemos asistir a estudios bíblicos. Podemos tener en realidad 5 o 6 Biblias y aún así podemos quedarnos estancados espiritualmente. De hecho, algunos de nosotros tenemos tantas Biblias de estudio en casa que si el cuero recordara, si usaras fundas y rotuladores fluorescentes, podrías salvarte. Ya estarías en el salón de la fama del cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchar la verdad no es lo mismo que ¿qué? Dilo conmigo, como practicando la verdad. No es lo mismo, amigo. Santiago dice, cuando oís la palabra y no la obedecéis, ¿qué sucede? ¿Te vas a engañar a ti mismo? No estás engañando a Dios, no estás engañando a los demás, no estás engañando al enemigo, solo te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso significa que realmente podemos empezar a pensar que somos mucho más maduros espiritualmente de lo que en realidad somos. Y comenzamos a confundir la exposición a la palabra de Dios con la naturaleza transformadora de la palabra de Dios. Empezamos a pensar que cuando escuchamos un versículo de la Biblia decimos, oh, yo conozco ese versículo. Mientras tu vida en silencio te dice, sí, conoces ese versículo, pero no lo estás poniendo en práctica. Mira a tu vecino y dile, hoy sí que nos está llegando, ¿verdad? Verás, luego la Biblia nos da esta imagen inolvidable. Dice que es como mirarse en un espejo y alejarse sin haber cambiado. Ahora, ¿qué significa eso? Déjame darte una imagen mental. Mañana por la mañana todos ustedes se van a despertar. Cuando te despiertes, mañana por la mañana, quiero que te imagines yendo a tu espejo. Y quiero que te imagines mirándote en el espejo y ver tu cabello parado como si te hubieran electrocutado mientras dormías. Y luego tienes un poco de pasta de dientes seca aquí en la barbilla. Y entonces te miras en ese estado y dices, bueno, eso fue informativo. Y luego sales por la puerta para irte al trabajo. Ahora, eso sería ridículo, ¿no crees? Tienes que arreglar eso, ¿verdad? Un espejo no es solo para observar. Es un llamado a responder. Y la Biblia simplemente nos dice que para eso es.
La Biblia funciona exactamente de la misma manera. Nos muestra lo que es real acerca de nosotros. Tiene la tendencia de exponer cosas que no nos gustan. Cosas como el orgullo, la amargura, el conformismo, el egoísmo, la lujuria, la ira, la envidia, el miedo, y podría seguir. Y ustedes ya se hacen una idea. Pero cuando la palabra de Dios nos muestra algo, ese no es el momento para que tú y yo nos pongamos a la defensiva y tratemos de justificarlo. Sigamos lo que dice. Jesús enseñó en Mateo 7 la parábola del hombre sabio y el necio, quienes construyeron su casa sobre la roca o la arena. Dijo, el sabio es aquel que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica. Él es el tipo que construye su casa sobre la roca. Va a llover, las inundaciones van a subir, los vientos van a soplar en contra de esa casa, pero esa casa va a permanecer en pie. ¿Por qué? Porque tiene una base muy sólida. Y luego dice, hay un hombre insensato que también oye las palabras de Jesús. Y eso es importante. Él escucha la misma verdad. Así que la diferencia no estaba en oír las palabras de Jesús. La diferencia estaba en hacerlas. Y como no pone en práctica las palabras, construye su casa sobre la arena y su casa se derrumba cuando llegan las tormentas. Así que una se construyó sobre hacer la palabra. La otra se construyó sobre solo me gusta escuchar los sermones. Eso nos llega, ¿verdad? Porque a las tormentas no les importa qué notas tomaste en la iglesia. Las tormentas revelan sobre qué fundamento has construido. Mira, cualquiera puede decir amén cuando la vida está tranquila. Cualquiera puede hacerlo y está bien. Pero cuando llega la presión, cuando las relaciones se tensan, cuando llega el diagnóstico del consultorio del médico, cuando surge la tentación, cuando regresa tu ansiedad, es entonces cuando la verdad practicada se hará visible. Permíteme decirlo de nuevo. La verdad practicada se hará visible. Ahora, en realidad vemos esto reflejado en el Nuevo Testamento, en la vida del apóstol Pedro. En Lucas capítulo 5, Jesús le dijo a Pedro que echara sus redes de pesca, después de una larga noche sin pescar nada, cero. Y humanamente hablando, no tenía ningún sentido que Pedro hiciera eso. Pedro era el pescador. Jesús es el predicador carpintero. Esta era la especialidad de Pedro. Pero Pedro dice en Lucas 5, porque tú lo dices, Señor, echaré las redes. Y cuando obedeció las palabras de Jesús, todo cambió en la vida de Pedro. Las redes se llenaron de peces, las barcas se desbordaron y ese momento en realidad se convirtió en un llamado para su vida. Y amigo, así es como funciona la palabra de Dios. El milagro de Pedro en realidad estaba esperando al otro lado de su obediencia a las mismas palabras de Jesús. Ahora, podemos ser un poco honestos hoy. Seamos honestos. Verás, la obediencia normalmente no es tan malditamente difícil porque no entendamos lo que Dios está diciendo o pidiéndonos que hagamos. No, es difícil y dura precisamente porque sí entendemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Simplemente no nos gusta el momento en que nos lo pide. No nos gusta la incomodidad. No nos gusta la humildad que se requiere en ese momento. Preferimos un plan de discipulado personalizable que se adapte a la experiencia cristiana estadounidense del siglo XXI. No queremos obedecer a Jesús si no encaja en nuestro horario, o no se ajusta a nuestras preferencias, o no encaja con nuestro interior. Grupo de apoyo emocional. Formado por 3 personas maravillosas, yo, mí mismo y yo. Por cierto, son personas increíbles. Pero mira, Santiago dice que la bendición no está en oír la palabra, la bendición está realmente en hacerla. Bien, pongamos algo de aplicación, pongamos en práctica estos principios bíblicos. Aquí está la pregunta. ¿Dónde te está llamando Dios a poner en práctica su palabra ahora mismo? Déjame darte algunos temas. ¿Es en tu manera de hablar? Quizás es en tu capacidad de perdonar, quizás en un conjunto de hábitos que has desarrollado, quizás en tu vida de pensamientos, en el matrimonio, en la integridad o en la confianza. Verás, amigos, según la parábola que Jesús nos enseñó en Mateo 7, cada acto de obediencia será como otro ladrillo y ese fundamento más fuerte que estás construyendo en tu vida. Y cuando haces de la palabra de Dios tu práctica, ya no solo admiras la verdad desde la distancia, ahora estás construyendo tu vida sobre la roca. Y cuando llegue la tormenta, ese tipo de vida no se derrumbará. Vamos, alguien. Muy bien, vamos al punto número 3.
Haz de la voluntad de Dios tu búsqueda. Bien, así que la sabiduría de Dios es tu prioridad. La palabra de Dios es tu práctica. El siguiente paso será hacer de la voluntad de Dios tu búsqueda. Porque tarde o temprano la vida te va a obligar a ti y a mí a responder una pregunta más profunda. Aquí está. ¿Quién está realmente a cargo de mi vida? ¿Quién está realmente a cargo? ¿Estoy construyendo en torno a mis planes, mis preferencias, mis tiempos, mi control? ¿O estoy viviendo, podríamos decir, con las manos abiertas y el corazón abierto delante de Dios? Y la Biblia va a hablar directamente sobre eso. Nos movemos al capítulo 4 en el libro de Santiago, y esto es lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 13. Escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos allí un año. Haremos negocios allí y vamos a obtener ganancias. ¿Cómo saben cómo será su vida mañana? Continúa diciendo en el versículo 15, más bien deberían decir, si el Señor quiere, subraya esa pequeña frase en tus notas, si el Señor quiere. Así que en cambio deberían decir, si el Señor quiere, entonces viviremos y haremos esto o aquello. Bien, ¿qué está pasando aquí? La Biblia está abordando una mentalidad que existía en el primer siglo y que todavía está presente en nuestra cultura hoy en día. Y esa mentalidad es la de personas que tienen toda su vida planeada, pero sin ninguna referencia real a Dios. Tienen un plan, tienen un cronograma, una estrategia de negocios, un destino, una meta de ganancias. Y de nuevo, ninguna de esas cosas por sí mismas podrías decir son pecaminosas. El problema no es que planifiquemos. Yo hago planes, ¿verdad? El problema es que planeamos como si Dios fuera opcional. Y decimos cosas como, bueno, aquí es a donde voy, o esto es lo que estoy haciendo, este es mi plan a 5 años, estas son mis metas financieras, o este es el momento en que me pondré serio con Dios. Y ante eso, Dios simplemente dice, bueno, espera un segundo, solo espera medio minuto. Estás haciendo planes como si controlaras el mañana. Pero amigo, tú y yo ni siquiera controlamos nuestro próximo aliento. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Miren, la Biblia nos está recordando algo que necesitamos escuchar desesperadamente, y es que no somos Dios. Y eso es algo bueno. Dile a tu vecino, me alegra que no seas Dios. Y al otro, me alegra mucho que no seas Dios, porque esto sería un desastre. Algunos de nosotros estamos agotados de la vida. No encuentras la paz que buscas porque intentas cargar con lo que solo Dios estaba destinado a cargar. Intentamos controlar todas las cosas que nos rodean, como los resultados, otras personas, el momento oportuno y el futuro, pero no se puede controlar nada de eso. Queremos garantías, queremos certeza, queremos que Dios nos entregue un plan completo para el martes por la tarde. Dios no guía por ese camino. Dios nos llama a confiar simplemente en el paso a paso. Ahora, el versículo 14 también nos da otro pequeño detalle para considerar. Simplemente dice que tu vida es como la niebla de la mañana. Está aquí por un corto tiempo y luego desaparece. Está aquí por un corto tiempo y luego desaparece. Así que lo que aprendemos de ese pasaje es que la vida es muy corta. La vida es frágil. Pasa rápido. Un día eres joven y estás lleno de energía. Al día siguiente tienes 58 años y te lastimas la espalda plantando unos árboles en el patio trasero, ¿verdad? Tus huesos empiezan a hacer ruidos cada vez que te levantas y ni siquiera sabes qué te pasó. Y como la vida es corta, aquí está la aplicación. Es una tontería vivir tu vida persiguiendo solo tu propia voluntad. Verás, es una tontería que tú y yo gastemos la única vida corta que tenemos en este planeta, de este lado del cielo. Es una tontería gastar esa vida intentando construir un pequeño reino que no puede durar. Por eso es tan importante que la voluntad de Dios sea tu meta. Ahora bien, de nuevo, esto no significa que no puedas hacer planes. La Biblia no está en contra de planificar. Así que por favor, escúchame. La Biblia está en contra de planificar con, podríamos decir, soberbia o con, podríamos decir, arrogancia. Está en contra de vivir como si nuestro éxito fuera hecho por nosotros mismos y como si el futuro nos perteneciera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es la entrega. La gente sigue haciendo planes, pero lo hace con un corazón humilde. Planifican en oración, planifican con la conciencia de que Dios puede redirigir esos planes en cualquier momento. Dios puede interrumpirnos, Dios puede ralentizarnos, Dios puede acelerarnos, o Dios puede reescribir por completo toda la narrativa de lo que pensábamos que iba a suceder en una situación en particular.
Ahora bien, permíteme darte un gran ejemplo de esto en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16, Pablo tenía una dirección muy específica en mente. Él quería ir a ciertas regiones del mundo y predicar el evangelio allí. Él quería quedarse en Asia. Y eso le parecía un gran plan al apóstol Pablo. Y era un gran plan basado en grandes motivos. Se trataba del ministerio, tenía un propósito, era estratégico. Pero la Biblia dice en realidad que el Espíritu Santo le impidió ir a donde él tenía planeado. Y luego más adelante Pablo recibió una visión de un hombre de Macedonia. Y simplemente decía, ven aquí y ayúdanos, en Hechos capítulo 16, versículo 9. En otras palabras, Pablo tenía un plan para quedarse en Asia, pero Dios tenía uno aún mayor. Pablo quería una región del mundo, pero Dios estaba abriendo el continente de Europa. Así fue como el Evangelio llegó a Europa. Verás, ese es también el peligro para nosotros, porque a veces la mayor barrera para la voluntad de Dios en nuestra vida no es algún tipo de rebelión abierta contra Dios, simplemente son nuestros apegos a nuestros propios planes. Así que, de nuevo, pongamos esto en práctica, ¿de acuerdo? Algo de aplicación. ¿Cómo se ve el hacer de la voluntad de Dios tu objetivo? Significa dejar de preguntar solo, ¿qué quiero yo que suceda? Significa empezar a preguntar, Señor, ¿qué quieres tú? Señor, ¿qué quieres tú que suceda? Significa dejar de aferrarte tanto a tus propios planes. Significa someter cosas como tu carrera, tus relaciones, tus finanzas, tu agenda, tu futuro, tus sueños, incluso tus decepciones, someter todo eso al señorío de Jesucristo. Significa vivir una vida con la actitud de Santiago 4:15. Si el Señor quiere, si el Señor quiere. Ahora, alguien podría responderme, bueno, Pastor Todd, eso suena a una fe débil. Y a eso yo digo, no. Eso no es una fe débil ni falsa en absoluto. Eso es una fe muy madura. De hecho, si no vives tu vida de esa manera, te reto a que lo hagas durante 30 días y me digas si es débil o fuerte. Es una fe muy fuerte y madura, porque cuando Dios se convierte en tu búsqueda, Dios va a cambiarte y te va a dar la paz que has estado buscando. Él te va a dar esa paz que empieza a crecer en tu vida. Y de nuevo, no porque sepas lo que viene en el camino, no porque sepas todo lo que va a pasar, sino porque conoces a aquel que ahora te está guiando. Y cuando el Señor dirige tu vida, no tienes que forzar tú solo la apertura de cada puerta. Deja que Dios haga parte de ese trabajo por ti. Así que para repasar, tus prioridades siempre van a determinar tu camino. Así que haz de la sabiduría de Dios tu prioridad. Haz de la palabra de Dios tu práctica. Y haz de la voluntad de Dios tu búsqueda. ¿Por qué? Porque la vida más segura, más fuerte y más significativa siempre es la vida rendida a Él. Vamos, alguien. Sí. Así que en julio de 2025, un joven llamado Scottie Scheffler llegó al Open Championship como el mejor golfista del mundo, ya con varios títulos importantes en su haber. Y con el tipo de éxito que la mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo. Pero antes del torneo, dijo algo realmente sorprendente. Admitió que ganar no es lo que llena los lugares más profundos de su corazón. Y expuso sus prioridades ante el mundo. Esto fue lo que dijo. Mi fe y mi familia son lo primero para mí. ¿El golf? ¿El golf es lo tercero? Verás, en otras palabras, incluso estando en la cima de su profesión, él sabía que el éxito es un pésimo salvador. Y amigo, comparto esa pequeña historia contigo al final de este mensaje hoy, porque eso es exactamente, en resumen, lo que la Biblia nos ha estado enseñando hoy. Tus prioridades, sin lugar a dudas, siempre van a determinar tu camino hacia adelante. Así que puedes salir de este lugar hoy y puedes llegar más alto. Puedes ganar más, puedes lograr más, puedes construir más. Pero si esas cosas equivocadas están primero, ese camino igual te llevará al vacío que sientes por dentro. Puedes ganar por fuera y aún así estar muy intranquilo por dentro. Puedes parecer súper exitoso en público, pero aún así estar espiritualmente descentrado en tu vida privada. Y por eso este mensaje importa tanto. La Biblia no solo nos pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? La Biblia nos pregunta un poco más profundo, una capa más allá. No solo qué estás haciendo, sino que nos pregunta qué es lo que impulsa tu vida en el fundamento. ¿Qué es lo que viene primero en tu vida?
Así que mira, tal vez hoy, para algunos de ustedes que ya conocen a Jesús, que ya son seguidores de Jesús, este momento es simplemente un tiempo para realinearse. No porque necesariamente hayas rechazado a Dios de una manera grande o evidente, sino simplemente porque sí. Ahora mismo, mientras estás sentado aquí, reconoces y te das cuenta de que en algún punto de tu camino con Jesucristo, otras cosas poco a poco se han ido metiendo y han pasado a ocupar el primer lugar. Quizás cosas como la carrera, la comodidad, el control, el miedo, la aprobación de los demás, las finanzas, el estar ocupado, todas estas cosas. Incluso las cosas buenas pueden volverse peligrosas cuando toman el lugar de Dios en tu vida. Para otros de ustedes aquí hoy, tal vez no sean seguidores de Jesús. Esto ahora es aún más personal para ti porque has estado tratando de construir tu vida sobre ti mismo, en tu propia fuerza, en tu bondad, en tus planes y en tu esfuerzo. Y si eres sincero, todo eso aún no te ha dado la paz que buscas. Y te lo digo ahora mismo, nunca sucederá. ¿Por qué? Porque esas cosas no pueden solucionar tu pecado y esas cosas nunca te reconciliarán con Dios. Nunca. Por eso vino Jesús. Como ves, Jesús vivió la vida que tú no podrías vivir. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos, y resucitó con poder, tal como lo celebramos el fin de semana pasado en Pascua. Y ahora Él te invita, me invita, no solo a mejorar nuestra vida un poco en este lado del cielo, nos invita a entregarnos por completo, a entregarle nuestra vida totalmente y simplemente seguirle. Y la mejor manera en que puedo decir esto, la mejor manera en que puedo plantearlo, déjenme decirlo de esta manera. En algún momento, cada persona en esta sala, cada persona va a construir su vida sobre algo. Y la única pregunta es si aquello sobre lo que estás construyendo podrá sostenerte cuando tu vida empiece a tambalearse. Y según la Biblia, Jesús es el único que es lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Oremos. Padre, gracias hoy por la oportunidad de pasar un momento contigo al final de nuestro tiempo juntos. Estamos tan agradecidos por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y por cada creyente en esta sala, te pido ahora, Señor, que nos regreses a lo que más importa. Donde tal vez nuestras prioridades se han desviado, te pedimos que nos realines. Donde nuestros corazones puedan haberse dividido, ¿podrías, por favor, ayudarnos a mantenernos firmes? Danos sabiduría para buscarte primero. Danos valor para obedecer tu palabra en esas áreas de nuestra vida que son desafiantes. Danos gracia para perseguir tu voluntad. Señor, no queremos construir nuestra vida alrededor de nosotros mismos. Queremos construir nuestra vida centrada en la persona de Jesucristo. Así que fortalece a tu pueblo hoy. Y ahora, con nuestras cabezas aún inclinadas, quiero hablar un momento a aquellos de ustedes que tal vez nunca han dado el paso de fe antes. Tal vez nunca has entregado tu vida a Jesucristo. Quizás nunca has decidido convertirte en un seguidor de Jesús, pero hoy estás listo. Si has escuchado el mensaje y sentido su presencia hoy y quieres seguir a Jesucristo, repite esta sencilla oración conmigo. Oremos juntos. Solo repite conmigo. De hecho, compas, oremos todos esto en voz alta juntos. Así nadie tiene que orar solo. Solo di esto conmigo. Solo di, Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Hoy dejo atrás mi vida pasada y pongo mi confianza en ti. Entra en mi vida. Sé mi Salvador y Señor. Perdóname y cámbiame. Y ayúdame a seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Demos la bienvenida a quienes rezaron esa oración por primera vez. Amén. La Biblia dice que si hiciste esa oración con sinceridad, ya eres parte de la familia de Dios. Te damos la bienvenida a su reino y a nuestra familia. Amén. Queremos ayudarte en tu nueva relación con Jesucristo. Así que cuando termine el servicio, en un instante hay una zona aquí afuera llamada Próximos Pasos. Tenemos una Biblia gratis para ti. Dile a los voluntarios que oraste conmigo. Envía un mensaje con la palabra Jesús al 33777.
Así recibo tu información y sé que oramos juntos. Oraré por ti esta semana. Además, te enviaré una Biblia y un plan de lectura gratuitos. Así podrás comenzar tu relación con Jesús y puedes empezar hoy mismo. ¿Suena bien? Queremos ayudarte a crecer. Ahora ponte de pie para nuestra bendición final. Amén. Padre, una vez más, muchísimas gracias porque hoy podemos irnos de este lugar sabiendo que no solo podemos ser héroes de la palabra, sino que ahora también podemos ser hacedores de la palabra. Así que ayúdanos, Señor, a seguirte y a vivir esto en el nombre de Jesús esta semana. Ahora, brújula, que el Dios de la paz te capacite con todo lo bueno que puedas hacer también por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Feliz día del Señor. Hasta el próximo fin de semana. Oye, muchas gracias por acompañarme en el mensaje de hoy. Espero que la palabra de Dios realmente te haya animado, desafiado y recordado su verdad para tu vida. Y si eres local, me encantaría invitarte a que vengas y experimentes por ti mismo los fines de semana en Compass Church. Nos reunimos cada fin de semana para una adoración poderosa, enseñanza bíblica inspiradora y excelentes programas para niños y adolescentes, todo en un ambiente familiar de iglesia muy cálido y acogedor. Aquí hay un lugar para ti. Y si este ministerio ha sido una bendición para ti, ¿considerarías hacer una donación hoy? Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la esperanza de Jesús a través de la televisión, los medios digitales y el alcance a nuestra comunidad. Así que para donar o saber más, puedes visitarnos en línea hoy mismo. Hasta la próxima, sigue viviendo con la esperanza de Jesús en tu corazón.